Has oído hablar del Arca de Noé, ¿no? El gran barco que, según la Biblia, salvó a Noé, su familia y los animales de un diluvio que cubrió la tierra. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esta historia hay secretos, teorías y misterios que pocas personas conocen? Así que descubre ahora 4 teorías poco conocidas sobre el Arca de Noé. Primera teoría: el arca está escondida en el monte Ararat. La Biblia hace referencia específica a las montañas de Ararat como el lugar donde finalmente se detuvo el arca después de que retrocedieron las aguas del diluvio. Sin embargo, lo que hace aún más intrigante esta teoría es que existe una sorprendente cantidad de informes, avistamientos e incluso expediciones que afirman haber encontrado rastros del arca en sus laderas. Y ahí es cuando la historia empieza a ponerse realmente interesante. Durante siglos, ha habido rumores y leyendas entre la población local sobre la existencia de un gran barco en las alturas de Ararat. Uno de los primeros relatos documentados data del siglo XIII, cuando el explorador Marco Polo, en sus viajes por Asia, mencionó que los habitantes de las regiones cercanas al monte Ararat creían que el Arca de Noé estaba escondida en la cima de la montaña, protegida por la nieve y a través del hielo. Avanzamos rápidamente hasta el siglo XX y comenzamos a ver una serie de expediciones que se organizaron con el objetivo de encontrar el arca. Y uno de los momentos más memorables de esta búsqueda ocurrió en 1959, cuando el piloto turco Ilan Durupinar tomó una fotografía aérea que mostraba una extraña formación en las laderas de la montaña. Esta formación tenía forma de barco y sus dimensiones coincidían con las descripciones bíblicas del arca. El descubrimiento rápidamente ganó notoriedad y el área pasó a ser conocida como el sitio de Durupinar. Ahora, esta imagen se ha convertido en una de las pruebas más emblemáticas a favor de la teoría de que el Arca de Noé se encuentra en realidad en el monte Ararat. Exploradores de todo el mundo quedaron fascinados por el descubrimiento y se organizaron muchas expediciones para investigar la zona. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, las opiniones sobre la formación de Durupinar todavía están divididas. Algunos geólogos sostienen que el sitio es simplemente una formación natural que casualmente se parece a un barco, mientras que otros creen firmemente que es un artefacto creado por el hombre. Pero la evidencia no termina ahí. En 2010, un grupo de exploradores turcos y chinos anunciaron un descubrimiento sorprendente. Afirmaron haber encontrado fragmentos de madera a una altitud de aproximadamente 4.000 metros en el monte Ararat. El análisis del material indicó que la madera tenía más de 4.800 años, lo que coincidiría con el periodo del diluvio descrito en la Biblia. Incluso publicaron imágenes de una estructura de madera que dijeron que era parte del Arca de Noé. Esta evidencia, por supuesto, fue recibida con entusiasmo por muchos partidarios de la teoría, pero también generó escepticismo entre arqueólogos y científicos. Uno de los argumentos más fuertes contra la teoría es la falta de pruebas definitivas. Aunque se han organizado muchas expediciones y algunas de ellas han encontrado lo que parecen ser signos de un edificio antiguo, ninguna ha conseguido sacar a la luz pruebas concretas e irrefutables de que el Arca de Noé se encuentre realmente en el monte Ararat. La ubicación remota de la montaña y las duras condiciones climáticas hacen que la exploración sea extremadamente difícil, y esto solo aumenta el misterio que rodea al arca. Además, algunas expediciones se han enfrentado a dificultades políticas y burocráticas. La zona del monte Ararat es una zona sensible, situada cerca de la frontera entre Turquía y Armenia, y la región es a menudo escenario de tensiones geopolíticas. Esto hace que sea aún más complicado para exploradores y arqueólogos obtener los permisos necesarios para realizar excavaciones o investigaciones a gran escala. Entonces, mientras continúa la búsqueda, los misterios del monte Ararat permanecen en gran medida intactos, ocultos bajo capas de hielo y nieve. Y aquí surge una de las preguntas más intrigantes de esta teoría: ¿por qué no hemos encontrado aún el arca, si tanta gente afirma haber visto sus restos? ¿Será posible que el arca esté enterrada bajo el hielo, preservada durante milenios, esperando ser descubierta? Deja en los comentarios lo que piensas. Segunda teoría: el Arca de Noé como símbolo mítico. Cuando miramos la narrativa bíblica, vemos un patrón clásico de historias mitológicas. Noé es el héroe elegido por los dioses, o en este caso, Dios, para salvar la creación de una destrucción inminente. Recibe instrucciones de construir el arca, que se convierte en una especie de microcosmos, una versión pequeña del mundo, que preserva la vida para un nuevo comienzo. ¿Pero por qué esto resonará en tantas culturas? La respuesta puede estar precisamente en la función de los mitos. Los mitos, en esencia, son historias creadas para explicar fenómenos que las civilizaciones antiguas no entendieron del todo. En todo el mundo, diferentes culturas tenían sus propias historias de inundaciones, que pueden haber surgido como una forma de afrontar los desastres naturales que a menudo azotaban a las regiones. Después de todo, imagina vivir en una sociedad antigua y de repente ver toda tu ciudad inundada por inmensas aguas. Sin el conocimiento científico que tenemos hoy, sería natural que la gente interpretara esto como un castigo divino, una intervención de los dioses. Y, con el tiempo, estas historias se irían transformando en mitos, pasando de generación en generación, adquiriendo nuevos elementos, nuevos detalles.
La idea de que el Arca de Noé sería un símbolo mítico nos lleva inevitablemente a pensar en otros relatos similares. Una de las historias más antiguas de una inundación está presente en Epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, que data de hace más de 4000 años. En esta epopeya, un dios advierte al personaje Utnapishtim que una gran inundación destruiría la tierra. Recibe instrucciones de construir un barco para salvar a su familia y a un número limitado de animales. Suena familiar, ¿no? Esta historia, anterior a la de Noé, ya presentaba la idea de un barco destinado a salvar vidas en un mundo en crisis. La similitud no es una mera coincidencia, nos revela que estas historias estaban profundamente arraigadas en las mentes colectivas de varias civilizaciones. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿no sería la historia del Arca de Noé simplemente otra variación de este antiguo mito? Muchos estudiosos así lo creen. Sugieren que el relato bíblico del diluvio puede haber sido influenciado por mitos mesopotámicos, como el de la epopeya de Gilgamesh. De hecho, estas historias pueden verse como diferentes versiones de un mismo tema, el colapso del mundo y la esperanza de un nuevo comienzo. El arca, en este sentido, representaría el renacimiento, la continuidad de la vida después de la destrucción. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Tercera teoría: el Arca de Noé era un dispositivo avanzado para salvar vidas. Exploremos esta posibilidad. Cuando pensamos en la narrativa bíblica, la idea de una gran vasija de madera puede parecer plausible dentro del contexto histórico en el que se desarrolla la historia. Sin embargo, muchos teóricos afirman que la logística de un buque de este tipo, capaz de transportar todas las especies de animales, alimentos y personas, durante tanto tiempo, en un mundo completamente cubierto de agua, parece cuanto menos improbable. Entonces, ¿qué pasaría si el arca no fuera un barco primitivo, sino algo más complejo, una especie de cápsula o vehículo de preservación biológica? De aquí surge la idea de que el arca podría haber sido una tecnología antigua, un dispositivo de preservación avanzado, quizás incluso de origen extraterrestre, destinado a salvar la vida en la Tierra de una catástrofe global. El objetivo del arca no sería solo transportar animales y humanos, sino preservar la diversidad genética del planeta de una manera altamente eficiente. Este tipo de tecnología, para muchos, estaría muy adelantada a nuestro tiempo, y quién sabe, quizás sea algo que la humanidad, con todo su avance tecnológico, aún no ha entendido del todo. Esta teoría plantea algunas preguntas fascinantes. Primero, si el arca fuera un dispositivo avanzado, ¿quién habría construido algo así? Algunos aspectos de esta teoría sugieren que Noé podría haber sido guiado por una civilización extraterrestre, o incluso por los dioses mencionados en muchos textos antiguos, quienes, según algunas interpretaciones, podrían haber sido visitantes de otros mundos. Estos seres habrían proporcionado el conocimiento necesario a Noé para construir u operar tal dispositivo, asegurando la supervivencia de la vida en la Tierra durante el diluvio. Para respaldar esta idea, algunos estudiosos señalan la increíble precisión con la que la historia del arca describe la preservación de la vida. La capacidad de salvar parejas de cada especie puede verse como una analogía con la preservación genética. Hoy en día, los científicos modernos han comenzado a crear bancos de genes, almacenando material genético de diversas especies para preservar la biodiversidad en caso de extinción. ¿Podría el Arca de Noé haber sido precursora de esta tecnología? Un dispositivo que, en lugar de transportar físicamente a los animales, tal vez almacenara información genética que permitiera recrear la especie después del diluvio. Esta teoría también abre espacio para una interesante discusión sobre biotecnología. ¿Qué pasaría si el arca fuera en realidad un laboratorio de biogenética avanzada, donde se pudieran recrear animales y plantas o mantenerlos en estasis hasta que fuera seguro repoblar la Tierra? Esto eliminaría la necesidad de transportar físicamente miles de especies, algo que sería logísticamente imposible en un barco tradicional. En cambio, el arca podría haber sido una especie de bóveda del fin del mundo, capaz de preservar la esencia de la vida hasta que fuera seguro reintroducirla en el planeta. Cuarta teoría: el Arca de Noé como construcción naval real. Empecemos por las dimensiones del arca. Según el relato bíblico, Dios le dio a Noé instrucciones precisas sobre cómo construir el recipiente. El arca tendría 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Traduciendo estas medidas a unidades modernas, esto significa que el arca tendría unos 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de alto, aproximadamente el tamaño de un buque de carga moderno. Entonces sí, estamos hablando de una construcción gigantesca para la época. Ahora quizás te preguntes, ¿pero cómo pudo alguien, hace miles de años, construir algo como esto? Y esa es una pregunta válida. Después de todo, la tecnología naval en la antigüedad no era nada comparada con la que tenemos hoy. Sin embargo, algunos estudiosos sostienen que aunque el arca era una construcción monumental, no era imposible de realizar.
En aquella época ya existían civilizaciones que construían barcos para navegar por ríos y mares, y el Arca de Noé podía verse como una versión ampliada de estos barcos. Algunos investigadores e historiadores creen que el arca fue diseñada para ser increíblemente resistente, capaz de soportar las duras condiciones climáticas de una inundación global. La forma del arca, que no tenía velas ni timones, sugiere que no fue construida para navegar sino para flotar. Su diseño sería ideal para mantener la estabilidad en aguas turbulentas, evitando que vuelque o se hunda. En cierto modo, el arca funcionaría como una caja flotante, asegurando la supervivencia de sus pasajeros mientras las aguas cubrían la tierra. ¿Qué pasa con la evidencia física? Durante décadas, arqueólogos, historiadores y exploradores han estado buscando evidencia del Arca de Noé en varias regiones del mundo. Y uno de los lugares más fascinantes es el monte Ararat, en Turquía. La Biblia menciona que, después del diluvio, el arca reposó en las montañas de Ararat, y esta referencia ha llevado a muchos investigadores a creer que los restos de la vasija podrían estar enterrados o conservados en las laderas de esa montaña. A lo largo de los años se han realizado varias expediciones al monte Ararat, y algunas de ellas afirman haber encontrado antiguos fragmentos de madera que podrían haber pertenecido al arca. En 1959, un piloto turco llamado Ilan Durupinar tomó una fotografía aérea que mostraba una formación inusual en las laderas del monte Ararat. Esta formación, que se asemeja a la silueta de un barco, pasó a ser conocida como el sitio de Durupinar y todavía hoy es objeto de debate e investigación. Algunos creen que los restos del Arca de Noé en realidad descansan allí, mientras que otros argumentan que se trata simplemente de una formación geológica natural. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.